tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de Doctor Responde. Hoy nos acompaña el doctor Cristian Pallares, que nos va a hablar sobre las pruebas COVID. Buenas tardes, doctor. Bueno, hola, buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Nuevamente, para mí es un gusto compartir aquí con ustedes. Vamos a hablar hoy de las pruebas que tenemos disponibles para el diagnóstico de enfermedad por SARS-CoV-2, COVID-19, de cuándo utilizarlas, de cómo se comportan, de por qué algunos sí, por qué algunos no se les debe practicar la prueba. Antes que nada, quiero darles a todos un mensaje muy importante y es: recordemos sobre todo en esta nueva fase en nuestro país que el distanciamiento físico es fundamental para disminuir el número de personas, de contactos que nosotros podemos generar si estamos enfermos. Yo siempre les menciono que si ustedes quisieran saber que también lo están haciendo en esta pandemia en términos de comportamiento, evalúen si ustedes hoy fueran diagnosticados con enfermedad por COVID-19, ¿cuántos contactos estrechos tendrían? El distanciamiento físico es sin lugar a dudas la medida más importante, junto con la higiene de manos, el lavado de manos o la fricción de manos con solución alcohólica, que sin lugar a dudas está cambiando la dinámica de la transmisión y está disminuyendo el número de contagios. Distanciarse físicamente es estar a más de 1 metro de distancia. Si usted no puede conservar esa distancia, usted obligatoriamente debe usar la mascarilla, pero por favor no creamos que por tener una mascarilla quirúrgica tú vas a poder acercártele a la otra persona, vas a poder abrazarla, estar en contacto con ella, comer, desayunar, este tipo de cosas no. Y también es importantísimo para los trabajadores de la salud, que es donde estamos empezando a ver brotes intrahospitalarios, no por contagio de pacientes positivos, sino por contagio entre ellos y de casos externos, que el distanciamiento físico es fundamental. Para entrar en tema, vamos a hablar un poco de las pruebas que tenemos disponibles. Entonces, todos han oído hablar de las famosas pruebas rápidas, que se llaman también pruebas serológicas. Se llaman pruebas serológicas porque son pruebas que utilizan sangre que nos sacan para mirar ciertos componentes, y existen otras pruebas, las primeras pruebas que empezamos a hacer en nuestro país y que se empezaron a hacer en el mundo, que son estas pruebas de los hisopados nasofaringeos. Es un hisopo, como una especie de copito largo. Ese hisopo va directamente a la nariz o a la boca, y allí lo que se hace es un raspado de la faringe. Con eso lo que se busca es detectar que el virus esté allí presente. Recuerden que el periodo de incubación del coronavirus, o sea, el tiempo que se demora el coronavirus para generar infección en una persona, está más o menos entre 5 y 7 días. O sea que si tú estuviste en contacto con alguien enfermo, alguien que tosía, expectoraba, estornudaba al lado tuyo, o estuviste en contacto con un paciente positivo, el periodo de incubación hasta que tú desarrolles síntomas va a ser más o menos al día 5º o al día 7º después de esa exposición. Eso es importante porque esta prueba, la que estamos hablando, la RT-PCR, la del hisopo que va a la nariz, el mejor momento para tomarla es justamente al día 7º, después del último contacto estrecho, o sea, después de que tú hayas estado en contacto con un paciente que potencialmente pudiera haber tenido enfermedad por COVID-19. Entonces, hablemos un poco de cómo funciona la prueba. La prueba lo que busca es que si tú tienes carga viral, o sea, tienes virus en tu faringe, tienes virus en tu vía respiratoria superior, con la muestra se va a captar ese virus y se llama RT-PCR porque hay una enzima que se llama transcriptasa reversa que traduce de un lenguaje distinto del virus a otro lenguaje que podemos cuantificar nosotros, copias de ese virus de los fragmentos que hayan allí en la garganta. Entonces, la prueba da positiva cuando se logra detectar virus en la garganta, pero recordemos que el virus en la garganta va a tener su mejor momento de detección
justo antes de que tú hagas síntomas, porque mientras tú estés asintomático, la carga viral no va a ser tan alta y entonces si te hacen el raspado en la faringe con el hisopo no van a lograr captar virus en ese momento, ¿ya? Esto lo menciono ¿por qué razón? Porque no podemos decir, yo estuve en contacto con alguien que tiene COVID o con alguien que ha tenido síntomas compatibles con COVID, hágame la prueba ya, hágame la prueba inmediatamente. No, porque el periodo de incubación va entre 5 y 7 días. O sea que si yo te hago una prueba el día 2, al día 3, después de que hayas tenido contacto con un caso positivo, tu prueba probablemente vaya a dar negativa porque la carga viral todavía no tiene copias suficientes en la garganta y entonces la prueba simplemente se va a perder y puede que tú te enfermes más adelante. El tiempo es indispensable. Entonces, recordemos, después del último contacto estrecho con una persona sintomática, ¿qué es un contacto estrecho? Un contacto estrecho es si usted ha desayunado, almorzado o comido con esa persona porque ha estado en una proximidad con ella. Entonces, si usted está próximo con ella va a haber contacto estrecho. Si hablaste a menos de 1 metro, probablemente la saliva de esa persona va a caer en tu boca, en tu nariz, en tus ojos. Ese es un contacto estrecho. Tocarse, abrazarse, compartir alimentos con alguien, estar a menos de 1 metro de distancia, si estuviste hablando mucho tiempo con alguien a menos de 1 metro de distancia y no usaste una mascarilla quirúrgica, si lo tocaste, esos son los famosos contactos estrechos. Ahora, para trabajadores de la salud, un contacto estrecho es que tú hayas atendido a un paciente de estos y que no hayas usado tus elementos de protección personal, que no te hayas friccionado las manos, que no hayas usado tu mascarilla, tus gafas protectoras o careta, mientras estuviste en el contacto con esa persona. Pero una vez que tú identifiques un contacto estrecho o que tú consideres que eres un contacto estrecho, deben pasar por lo menos 7 días para tomar la muestra y tener un resultado confiable. Si la muestra se toma antes de estos 7 días, no va a servir para mayor cosa, porque tú puedes estar infectado y no lo vamos a saber. ¿Cuál es el gran problema? Que durante esos 7 días tú tienes que estar aislado, porque si estás incubando el virus durante esos 7 días, pues tú potencialmente 2 días antes de que hagas síntomas vas a tener incremento en la carga viral y puedes contagiar al resto de la gente. O sea que si a usted lo diagnostican como un contacto estrecho, usted tiene que encerrarse en su casa y no socializar con nadie, estar en aislamiento mientras se espera el resultado de la prueba. No todo el mundo es contacto estrecho de todo el mundo. El hecho de que tú hayas visto un paciente infectado, o que hayas estado en un piso compartiendo con otro paciente infectado, o que hayas estado en una oficina y que haya salido un caso de una persona de un área que no pertenece a la tuya, eso no te va a volver un contacto estrecho, ¿ya? ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque es que las pruebas ganan utilidad si el nexo epidemiológico existe. O sea, si tú realmente sabes si eres un contacto estrecho o no eres un contacto estrecho. Entonces, eso digamos como para hablar de la primera prueba, de la prueba del RT-PCR, que es el gold estándar, es la prueba que hasta el momento es la prueba que realmente te puede dar un diagnóstico mucho más claro, porque esa prueba identifica o determina la presencia del virus. Cuando un paciente está asintomático, su sensibilidad es muy buena, o sea, la capacidad de la prueba de detectar la enfermedad es muy buena, es por encima del 80%, pero en pacientes que no están sintomáticos, que no tienen síntomas, la sensibilidad puede caer inclusive hasta por debajo del 60%. O sea, tomársela a alguien, el hisopado nasofaringeo, inmediatamente haya estado expuesto a algo, no va a ser significativo. Tienes que esperar 7 días después de la última exposición para poder tomarte el hisopado nasofaringeo. Bueno, recibimos una pregunta de Natalia Jaramillo. Tuve contacto estrecho con una persona positivo con COVID, me hice la prueba y me salió negativa. ¿Debo hacérmela de nuevo o puedo confiar en esa prueba? Tendríamos que mirar en qué momento te la hicieron.
Si tú tuviste contacto estrecho, por aquí aprovecho para responder algo, el contacto estrecho al tiempo de exposición importa. Si tú estuviste 15 minutos o más hablando con una persona sin distanciamiento y sin mascarilla quirúrgica, se considera un contacto estrecho. O sea, simplemente saludar a alguien no te va a volver un contacto estrecho. Pero para responder a tu pregunta tendríamos que ver en qué momento te la tomaron. Si tu contacto estrecho, del momento de tu contacto estrecho al momento de hacerte la prueba, han transcurrido por lo menos entre 5 y 7 días y tu PCR es negativa, las probabilidades de que tú hayas sido contagiada son mínimas. Son pocas porque la mediana de síntomas está entre el día 5 y el día 7. Aunque se pueden presentar síntomas hasta el día 14, la gran mayoría de personas se enferman esos primeros 7 días, entre el día 5 y el 7 empiezas a enfermar. Pero si a ti te tomaron la prueba 2 días después del contacto estrecho, un día después, unas horas después, menos de 7 días después del contacto estrecho, la prueba no es concluyente porque todavía no tenías suficiente carga viral y puedes enfermarte más adelante. O sea que el tiempo es importante porque a veces uno escucha que las personas acuden al sistema de salud y dicen hágame la prueba ya, yo quiero saber ya si y tuvieron un contacto un día antes con una persona. La prueba allí no va a funcionar. Estamos hablando de el hisopado nasofaringeo, o sea, esta prueba en la que te meten un hisopo por la nariz, un hisopo por la boca, que es la prueba que detecta la carga viral. Alejandro Guerrero nos pregunta, si no presento síntomas, ¿me puedo realizar la prueba? Eso es una muy buena pregunta. Si tú no tienes síntomas, las probabilidades de tener pruebas positivas son mínimas, salvo que tú hayas tenido un contacto estrecho. Y entonces aquí aprovecho para que entremos un poco en el marco de las pruebas serológicas, de estas famosas pruebas rápidas, las pruebas que se toman por sangre, no por hisopado nasofaringeo y que tienen un resultado mucho más rápido. Si tú no tienes nexo epidemiológico, o sea, no eres un contacto estrecho, hacerte una prueba no sirve para nada. ¿Por qué razón? Porque el valor de la prueba está asociado a la sospecha. Les voy a explicar un poco cómo funciona este tema. Si yo no he tenido ningún contacto estrecho y yo me tomo una prueba, yo no voy a poder esclarecer ese tiempo, ¿recuerdan? Entonces, la prueba, la PCR primero, en ausencia de síntomas y sin contacto estrecho, no va a significar absolutamente nada porque no tengo un tiempo definido en el que puedo hacer síntomas y las otras pruebas en ese contexto pueden dar falsos positivos. ¿Cuáles son las otras pruebas entonces? Las otras pruebas son estas serologías, estas pruebas que se toman por sangre, que son los famosos anticuerpos que han escuchado ustedes hablar. Los anticuerpos son una serie de elementos, de componentes que desarrolla el cuerpo frente a la presencia del virus. ¿Listo? Esos anticuerpos se llaman IgM e IgG. IgM e IgG. La IgM y la IgG, que son inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, empiezan a aumentar cuando tú estás infectado y son, digamos, una prueba que te permite saber si has tenido contacto con alguien infectado o si estás en una fase de infección aguda. ¿Qué problema tienen estas pruebas? ¿Recuerden el día 7 después de la exposición con RT-PCR? Bueno, para IgG e IgM ese día se extiende por encima del día 10. O sea que esta prueba empieza a ser positiva para alguno de los dos componentes IgM o IgG después del día 10. ¿Ya? El pico máximo de sensibilidad va más allá del día 14. O sea que si tú estuviste expuesto y te tomas esta prueba y tienes menos de 10 días de la exposición, el resultado de la prueba no es concluyente. Ahora, si pasan más de 10 días, tú estuviste expuesto, tú puedes tener dos escenarios. Una IgG positiva, porque recuerden, la prueba tiene dos componentes, IgM e IgG. Una IgG positiva, que implica que estuviste en contacto con la enfermedad. La inmunoglobulina G habla de esa marca
inmunológica, estuviste en contacto con alguien, estuviste expuesto a la enfermedad con una IgM negativa, o puedes tener una IgG positiva con una IgM negativa, que podría significar que estás en una fase activa de la enfermedad. Digo que podría porque si tú no tienes sintomatología o no tienes nexo epidemiológico, estas pruebas pueden dar lo que llamamos nosotros falsos positivos. Y entonces ahí viene lo de la pregunta que tú hacías. Si tú no tienes nexo epidemiológico, no tienes contacto con alguien, no tienes ese nexo, y la prueba me da una IgM positiva, no es una prueba concluyente porque tú no tienes síntomas. Tendría que hacerte una PCR adicional para ver si la PCR arroja algún resultado, y de lo contrario yo estaría hablando de un falso positivo. O sea, alguien que falsamente tiene un resultado positivo, pero en realidad no está enfermo. Entonces miren que el contexto de la prueba rápida es supremamente importante, porque si no hay nexo epidemiológico y si no hay tiempo transcurrido después del contacto estrecho, las pruebas realmente no van a servir para nada. Yo no puedo agarrar a todo el mundo y tamizarlo y hacerle pruebas a todo el mundo, porque voy a empezar a tener esos falsos positivos donde la prueba falla, donde no hay nexo epidemiológico, y me tocaría aislar a personas que probablemente no están enfermas porque el resultado es un falso positivo. Entonces las pruebas, tanto la RT-PCR como la IgG, la IgM, la serológica, los anticuerpos, deben ir en el marco de una estrategia que involucra indagar sobre el nexo epidemiológico y el contacto estrecho de las personas. Doctor, tenemos una pregunta de Lorena Rivera que dice: la RT-PCR entonces es indicada después de los 7 días del contacto estrecho, ¿y hasta qué día es importante hacerse la prueba? Bueno, entonces la RT-PCR, si tú has pasado del día, si tú estás entre el día 5º y el 7º después de tu contacto estrecho, ese es el momento perfecto para hacerla. Tú haces esa prueba, si la prueba da negativa, tus probabilidades de haber estado contagiada, de desarrollar la enfermedad, son muy bajas. Significaría que tú podrías reintegrarte a tu trabajo, obviamente con distanciamiento físico y uso de mascarilla cuando hay proximidad. Pero si la prueba da positiva, tus probabilidades de ser un contagio efectivo por contacto son altísimas. O sea que probablemente si tu PCR da positiva al día 7º, tú tienes la enfermedad. Ahora, si tú has pasado más de 7 días, si estás en el día 12, 13, 14, después del contacto estrecho, los anticuerpos podrían ser una mejor alternativa, la IgG y la IgM. Tomarte esta prueba en la sangre. ¿Por qué? Porque si la IgG sale positiva, significa que ese contacto estrecho te expuso al virus, no que tú ya vayas a estar infectada, porque después del día 14, ya si uno no desarrolló síntomas, no los va a desarrollar. El periodo de incubación máximo va hasta el día 14. Si después del día 14 tú no hiciste síntomas, tú ya no eres ni un potencial transmisor, ni un potencial paciente infectado, no, ya pasaste ese periodo de incubación. Doctor, ¿la prueba de COVID se puede hacer a través de domicilio? Sí, algunas instituciones lo están haciendo a través de domicilio. Nosotros desde el Centro Médico Imbanaco ofrecemos este servicio, y también ofrecemos el servicio por medio del carro, que tú vienes a través de tu vehículo y se te toma la prueba. La prueba es la RT-PCR, obviamente previo a una entrevista epidemiológica para mirar el contexto y el posible nexo. Allí yo quiero aprovechar y ser muy claro con ustedes. No sirve de nada tomarse una prueba si no hay contexto. O sea, si yo no he estado expuesto, no tengo nexo epidemiológico, no va a servir de nada tomarme una prueba, más que para generar ansiedad, para generar falsos positivos, que esos falsos positivos hay que confirmarlos con una PCR, y fuera de contexto las pruebas no tienen un significado clínico importante, ¿ya? Este sentido de las pruebas probablemente va a empezar a ser más útil a medida que vaya aumentando la incidencia de la enfermedad.
pero hasta el momento en países como Colombia, donde el fenómeno de las cuarentenas y el confinamiento ha ayudado a disminuir la velocidad de la tasa de contagio, pues realmente las pruebas poblacionales para hacérselas a todo el mundo no van a tener ningún sentido. Primero, por la temporalidad que les menciono, el momento en el que te vuelves un contacto estrecho y el tiempo, y segundo, porque al tener prevalencias bajas de la enfermedad, por debajo del 30%, el valor, los falsos positivos empiezan a aumentarse. Entonces vas a tener gente que tenga la prueba positiva y que sea un falso positivo y realmente no tengan la enfermedad. Doctor, tenemos una pregunta de Oscar Andrés Ortiz, nos dice: buenas tardes. ¿La faringoamigdalitis podría ser un síntoma de infección por SARS-CoV-2? ¿Sería bueno recomendarle a Oscar que se hiciera una prueba? Digamos que la faringoamigdalitis, los síntomas del SARS-CoV-2 pueden dar algo de odinofagia, o sea, pueden dar algo de dolor al tragar, que es algo muy similar a lo que ocurre con una faringoamigdalitis. Esto puede ocurrir, pero hay algo importante, y es que muchas de las faringoamigdalitis que son de etiología bacteriana, o sea que las bacterias son las responsables, cursan con un cuadro clínico distinto. Ahí tendríamos que mirar primero si has estado en contacto con algún paciente que esté tosiendo o estornudando, o sea, con un posible caso sospechoso. Segundo, si tienes otros síntomas. La tos seca ocurre en más del 74% de los pacientes, o sea, si tú tienes tos, si has tenido anosmia o ageusia, eso significa pérdida del sentido del gusto o pérdida del sentido del olfato, que no puedas oler las cosas o las cosas no te sepan ya nada. Esto también es uno de los hallazgos importantes en términos clínicos para el diagnóstico de COVID. La fiebre en realidad puede ocurrir en la mitad de las personas, no es un síntoma que sí o sí aparece en absolutamente todo el mundo, y los episodios de diarrea, 2 o 3 episodios antes de que se desarrolle el cuadro clínico, también podrían ocurrir. Es difícil diferenciarla de patologías como los resfriados comunes o inclusive como la influenza. Recordemos que ahora en nuestro país, en algunas áreas del país como el suroccidente colombiano, se nos viene un pico importante de influenza con los cambios climáticos, y pues esto también puede confundir un poco la enfermedad por SARS-CoV-2, porque los síntomas se pueden mezclar entre ellos. Sería importante, Oscar, que evaluaras tus contactos estrechos. Si has estado en contacto estrecho con alguna persona que haya tenido síntomas respiratorios, porque eso daría más relevancia a pensar o a sospechar que puede ser una infección por COVID-2019. Ya que tenemos otra pregunta de Viviana, pero es muy similar a la respuesta que acabas de dar, doctor. Es sobre los síntomas. Ella dice que ella sufre de sinusitis. ¿Cuáles son los signos de alarma que ella podría tener para decir que de pronto contrajo la enfermedad, ya que ella sigue laborando normalmente? Bueno, digamos que si tú tienes una patología crónica como rinitis o como sinusitis, vas a estar, digamos, moqueando todo el tiempo y puedes tener algo de tos si el aire acondicionado te hace daño. Allí para las personas que crónicamente sufren de este tipo de patologías, es fácil distinguir cuando hay un síntoma nuevo. Entonces, si adicional a tu rinitis o a tu sinusitis que normalmente te da, empiezas a sentir síntomas como debilidad y cansancio general, incremento de la tos, episodios febriles, pérdida del gusto o del olfato, ahí sería un cuadro clínico distinto. Entonces, en ese momento tú podrías sospechar que probablemente estés frente a un diagnóstico de enfermedad por COVID-2019. Pero si son los síntomas que normalmente siempre has tenido por tu sinusitis, o las personas que tengan rinitis alérgica, realmente allí no habría algo nuevo que agregar. Ahora Cristina nos pregunta: Doc, buenas tardes. Con los cambios de clima que están sucediendo actualmente, ¿cuál es el verdadero síntoma que puede causar alarma? Es una pregunta muy, muy difícil. La razón es que
la infección por SARS-CoV-2 se confunde mucho, la infección por COVID-19 se confunde mucho con otro tipo de síntomas respiratorios y de infecciones respiratorias, como influenza, por ejemplo, como algunos virus que producen resfriados común. Entonces, sería mentiroso de mi parte responderte que hay un síntoma cardinal que sí o sí presenten estos pacientes, porque se puede camuflar mucho. Y sobre todo ahora, como tú lo mencionas, el cambio en el clima influye mucho a que se dispare el número de pacientes con infecciones respiratorias, y eso va a generar mucha confusión, porque algunas pueden ser COVID-2019 y otras pueden ser simplemente influencias o otros coronavirus inclusive que generan resfriados comunes. Doctor, tenemos una pregunta de Catalina Morillo. Buenas tardes. Si tengo sospecha de haber tenido la enfermedad hace meses, ¿hay alguna forma de confirmarlo? ¿Y tendría alguna utilidad esa información después de haberlo superado? Digamos que si tú has probablemente estado enferma por infección por SARS-CoV-2 desde hace un tiempo, menos de 3 meses, hace algunos meses, las pruebas rápidas van a tener un incremento de la IgG probablemente, que es esta inmunoglobulina que, como les decía, es como la marca inmunológica de que tú estuviste expuesto a la enfermedad. Si tú tuvieras una prueba rápida con una IgG positiva, las probabilidades de que tú hayas estado expuesto a la enfermedad son importantes, sobre todo si tuviste la clínica, o sea, si tuviste el resfriado, o tuviste la tos con la fiebre y todo este contexto. En ese sentido, significaría que esa marca inmunológica está demostrada ahí y probablemente tú hayas tenido la enfermedad. La PCR, el hisopado nasofaríngeo, allí no va a servir absolutamente para nada, porque ya tú no tienes carga viral en la faringe. Doctor, tenemos una pregunta desde Instagram. ¿Existen síntomas que diferencien el COVID del dengue o la influenza? No, es digamos que para el dengue es mucho más fácil diferenciarlos. Digamos que con influenza no, con influenza es complicado, salvo porque probablemente en influenza, las influencias tienen muchísimo más frecuente la fiebre es más frecuente en una influenza, y la cefalea, el dolor de cabeza, es mucho más frecuente en la influenza. Probablemente allí pueda haber una diferencia, pero a nivel respiratorio no. Con el dengue la situación es totalmente diferente. El dengue es una infección viral también, pero el virus del dengue cursa con otro tipo de síntomas. Por ejemplo, la fiebre es un síntoma muy común en el dengue. O sea que los dengues generalmente, en la gran mayoría de los pacientes, cursan con fiebre, y la fiebre está asociada a cansancio, debilidad, y puedes tener síntomas como dolor abdominal o sangrado por las encías. Ese tipo de cosas puede pasar. Entonces sí puedes diferenciarla mucho más fácil del dengue, pero más complicado de la influenza. Bueno, doctor, continuando con las preguntas, una pregunta muy recurrente ha sido: ¿cuánto se demoran en salir los resultados de estas pruebas? Bueno, la RT-PCR, la del hisopado nasofaríngeo, es una prueba que en general puede durar 2 días, máximo 3 días en aparecer, dependiendo también de quién te la tome, ¿no? Porque en algunos laboratorios, por ejemplo aquellos que hay que remitir al Instituto Nacional de Salud, se van a demorar muchísimo más, pero en general es una prueba que en menos de 72 horas tú ya tienes el resultado. Las pruebas rápidas, como su nombre lo indica, son mucho más rápidas. Las pruebas rápidas se van a tomar no más de media hora, 40 minutos. Son pruebas que generalmente son pruebas que se hacen muy rápidamente. O sea que en menos de 24 horas con una prueba rápida máximo tú vas a tener resultados, y en menos de 3 días con una RT-PCR, la del hisopado nasofaríngeo, vas a tener tus resultados. Viquisita nos pregunta desde Instagram: cuando uno tiene síntomas respiratorios, ¿es necesario hacer la prueba del COVID o debe esperar un tiempo? Cuando tú tienes síntomas respiratorios, es importante indagar el nexo epidemiológico, o sea, importante mirar si tuviste contactos estrechos,
Yo creo que en la gran mayoría de los casos una persona con síntomas respiratorios en este momento va a meritar una prueba, o sea, se te podría tomar una prueba y sintomático, la RT-PCR tiene una buena sensibilidad, o sea que si a ti se te hace una RT-PCR, la RT-PCR va a tener una buena sensibilidad para captar si efectivamente se trata de una infección por COVID-19. Otra cosa importantísima, si está sintomática respiratoria, es que la RT-PCR es muy específica. Especificidad es un tema diferente. La especificidad nos permite clasificar a los que no tienen COVID, o sea, es ese atributo de la prueba que permite determinar a los que, dado que no estén enfermos, realmente no tengan la enfermedad, y la prueba tiene muy buena especificidad en ese contexto clínico que me lo mencionas, o sea, teniéndote como una paciente sintomática que está tosiendo, que está estornudando, que tiene un cuadro respiratorio. Si la RT-PCR da negativa, las probabilidades de que tú tengas infección por COVID-19 son pocas. Tenemos una pregunta de Pablo. Nos pregunta que si él no ha tenido contacto con alguien que presenta COVID pero lleva muchos días con síntomas, ¿debería hacerse la prueba? Si tú no has tenido historia de nexo epidemiológico, y al decir muchos días sí sería bueno saber cuánto tiempo, porque si tú llevas más de 15 días con síntomas, eso no es COVID, es otra cosa probablemente. Recuerden, un sintomático respiratorio está definido como una persona que tiene tos o expectoración por más de 15 días. O sea que allí hay que buscarte otro tipo de patologías como tuberculosis, por ejemplo. Nosotros, el suroccidente del país es un punto rojo de tuberculosis en Colombia. O sea, somos una región con una incidencia de tuberculosis importante y los cuadros de infección por SARS-CoV-2 no van con síntomas por este espacio tan prolongado. Habría que investigarte el por qué tienes ese cuadro clínico con tantos días de evolución, pero las probabilidades de que sea COVID no son las más importantes. Hay que investigarte, indagarte otro tipo de patologías. Bueno, Doc, desde Instagram varias mamitas nos están pidiendo como recomendaciones para los niños que pues ya sabemos que el gobierno ha estado diciendo que pronto pueden volver al colegio. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los niños? Es difícil. Este es el escenario quizá donde las preguntas tienen más interrogantes. La razón es porque el uso de mascarilla quirúrgica en niños es prácticamente imposible. El uso de caretas con visera en niños para mandarlos al jardín con una careta con visera es complejo porque tienen que aprender a manejarla, a limpiarla, a desinfectarla, y respetar el distanciamiento físico pues sí que es prácticamente imposible en un niño. Entonces es un escenario difícil, es un escenario complejo. Hay algo alentador con respecto al comportamiento de esta infección en niños, y es que en niños es donde se presentan las formas más leves de la enfermedad, sobre todo en especial pues si el niño no tiene o la niña no tiene ninguna comorbilidad de base. Entonces eso es algo alentador porque el tema de respetar distanciamiento físico o el uso de elementos de protección personal en los jardines o en los colegios es una situación complicada. Yo le recomendaría a las mamás que antes de iniciar las actividades escolares, sí se aseguren que las escuelas y los colegios tengan un sistema de identificación mediante una encuesta epidemiológica de sintomáticos respiratorios en la casa del niño o la niña, o de antecedentes de infecciones entre ellos, porque eso sí permitiría clasificar a los que definitivamente no pueden ir porque tengan un nexo epidemiológico o familiares enfermos, y a los que sí puedan ir, y eso podría ayudar inclusive mucho más, pero es un escenario complicado. Bueno, Doc, ya vamos finalizando nuestro Doctor Responde el día de hoy, entonces le extiendo la invitación para que haga sus últimas recomendaciones a todos nuestros seguidores. Bueno, entonces digamos que resumiendo pues este tema tan interesante de las pruebas, varias recomendaciones. La primera, por favor no crea que las pruebas se le pueden hacer a todo mundo en cualquier momento. Eso solamente va a generarles angustia.
Las pruebas tienen muchas limitaciones y adicionalmente el uso de las pruebas es bajo un contexto epidemiológico claro, donde haya nexo de contagio, o sea, donde tú hayas tenido contacto con un sintomático respiratorio, alguien que haya estado infectado y cumpliendo el tiempo de los 7 días después del último contacto para la RT-PCR o más allá de los 10 días para una prueba serológica que por definición, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, siempre se debe confirmar con una RT-PCR. Eso es importante. Entonces, por favor, no se estresen por el tema de las pruebas, porque las pruebas pueden generar más angustia que un horizonte claro sobre la toma de decisiones. Y la recomendación final y quizá la recomendación más importante para todos ustedes es, por favor, mantengan el distanciamiento físico. El distanciamiento físico es crucial para poder disminuir el número de contactos y el número de personas contagiadas. Esta es una recomendación para ustedes ahora que se está abriendo nuevamente el país. No crean que porque tienen una mascarilla quirúrgica, que porque tienen una careta con visera se le pueden acercar a la gente. Mantengan el distanciamiento físico, más de 1 metro de distancia, y también un llamado para los trabajadores de la salud para que por favor mantengan la distancia física en los hospitales. Eviten usar los cafetines, almorzar juntos, desayunar juntos, comer juntos, estar reunidos por mucho tiempo sin distanciamiento físico, porque esas son las fuentes de contagio más importantes. El distanciamiento físico es clave, y la higiene de manos, que siempre ha sido nuestro abanderado en esta pandemia para el SARS-CoV-2, es fundamental. Lávense las manos después de los contactos estrechos, siempre con agua y jabón. Porten el alcohol glicerinado y fricciónense constantemente las manos para disminuir el riesgo potencial de transmisión desde el ambiente hacia nuestra cara, porque recuerden que el coronavirus entra por los ojos, por la nariz o por la boca. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos nuestros seguidores y nos vemos el próximo jueves.